Que la bendición del cielo sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, en este hermoso momento, y siempre es mi mayor deseo en el nombre de Jesús. Estamos en este día con cada uno de ustedes con el propósito de compartir el devocional matutino. Y antes de hacerlo vamos a hacer una oración. Oremos para que Dios pueda ayudarnos y nos dé una comprensión exacta de sus consejos y así llevarlos a la práctica. Oremos a Dios. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti a través de la oración para pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder comprender estos consejos divinos y así poder llevar a la práctica, Señor. Seas tú el que hable, Señor, a través de este instrumento, a través de mi boca, Señor. Quizás no sea, Señor, yo merecedor de todo lo que tú me das a hacer, pero quiero hacerlo para tu honra y tu gloria, Señor. Bendice a cada hermano, amigo, amiga que se encuentra reunido en esta ocasión. Pongo cada caso en tus manos, Señor. Si hay enfermedades, puedas tú sanarles. Si hay necesidades, puedas proveer en sus vidas todo lo que necesiten. Y si hay problemas, toma tú el control de cada ser humano, Señor, que clama a ti con corazón contrito, con deseo que tú le ayudes. Oh Dios, danos la paz del cielo y ayúdanos para prepararnos así un día estar contigo en las mansiones celestiales y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos ha salvado. Señor, lo hemos rogado sin merecerlo, pero sí confiando en los méritos de Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nosotros. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, quiero compartir un texto de las Sagradas Escrituras con ustedes que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 3, verso 10. Y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los cielos. 11 dice: conforme a su propósito eterno que cumplió en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios estableció su iglesia con muchos propósitos para el ser humano aquí en la tierra. Y según el verso de Efesios 3:10 dice que para que la gloria de Dios, queridos hermanos, sea manifestada, para que la gloria de Dios, para que la gracia, ¿sí?, sea dada a conocer, provechosa para nosotros, y también sea notificada allá en las potestades de los cielos. Unos grandes propósitos Dios estableció. Con esos propósitos Dios estableció su iglesia aquí en la tierra, para que el hombre busque la salvación, para que el hombre busque el perdón de sus pecados, sea transformado, ¿sí? El tema que vamos a compartir se encuentra en la matutina El Cristo Triunfante, bajo el título Iglesias erigidas para la gloria de Dios, ¿sí? La palabra erigida significa establecida, fundada o edificada, y como ya decíamos, con fines de propósitos eternos, no pasajeros como lo que es aquí en la tierra. En el libro de Segunda de Crónicas 7:11 encontramos nosotros la primera declaración en base a la matutina y dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Qué maravilloso considerar, queridos hermanos, la bendición que obtuvo Salomón por tener un corazón dispuesto a colaborar en la edificación de la casa de Jehová. En aquel tiempo conocemos nosotros, hermanos, el templo de Jerusalén. El espíritu de profecía dice con relación a la acción de Salomón, dice aquí: fue por designio divino que hace aproximadamente 3000 años se construyó el templo de Jerusalén. La nación elegida por Dios fue muy favorecida. Moraban en hermosas casas mientras seguían adorando a Dios en el tabernáculo de cortinas. Allí la Shekinah, que es la presencia divina, ¿sí?, en emblema de la presencia divina, dice aquí, lo aclara, moraba entre querubines y resplandecía con la belleza
y la perfección de Dios. Si ustedes se recuerdan allá en Éxodo, el Señor le dice a Moisés, hazte un tabernáculo para que yo more en medio de vosotros. ¿Sí? Durante mucho tiempo el pueblo de Israel, queridos hermanos, se reunió en dicho tabernáculo, ¿sí? Hecho de cortinas. ¿Sí? Conforme el tiempo, queridos hermanos, el pueblo fue creciendo, fue grandemente bendecido, favorecido por Dios, ¿sí? Hasta el momento en donde Dios le dice, hazme un templo. ¿Sí? Y de acuerdo a las secuencias, ¿sí?, de reyes, fue Salomón el que tuvo este precioso privilegio de edificar la casa de Jehová. ¿Sí? Y vamos a ver qué más dice acá. Miren qué interesante. Hubo tiempos cuando se estimó necesario adorar a Dios en lugares muy humildes, como ya decíamos, en tabernáculos de cortinas o tiendas de cortinas, como se le llamaba. Pero el Señor no retiró su espíritu por ser un lugar humilde, ni rehusó su presencia a causa de esto. Era lo mejor que su pueblo podía hacer en esos momentos. Y si lo adoraban en espíritu y en verdad, Él nunca reprobó ni condenó sus esfuerzos. Bueno, sabemos que el pueblo, queridos hermanos, sí, con lo que podían ellos, ¿verdad?, trataban la mejor manera de adorar a Dios y tener un lugar especial, que era así el tabernáculo, ¿verdad? De acuerdo a la capacidad, como ya hemos dicho, fue conforme a Dios los iba bendiciendo y ellos iban creciendo, ¿sí? Hubo un tiempo en donde pues ya no le adoraron en tabernáculo de cortinas, sino en un templo muy maravilloso, muy bonito. Ahora dice también, el Señor le recordó a David la condición humilde en que vivía cuando se lo llamó para confiarle grandes responsabilidades. Pero nosotros sabemos que según la historia, queridos hermanos, bueno, Salomón tuvo el privilegio, pero toda la provisión la hizo David en su reinado. David tuvo muchos deseos, y lo encontramos en muchas declaraciones en el libro de los Salmos, de edificar la casa de Dios. Pero Dios no se lo permitió, y los designios de Dios, queridos hermanos, nosotros no los podemos, ¿sí?, reclamar. ¿Sí? Los designios de Dios debemos de respetarlos. Si el Señor le dijo a David, bueno, David, ¿sí?, tú no edificarás mi casa porque tus manos han derramado mucha sangre. ¿Sí? Así que por eso fue que David, el rey David, no se le dio la oportunidad, ¿sí?, de edificar la casa. Sin embargo, hizo todas las provisiones necesarias para que su hijo Salomón construyera el templo de Dios. Por lo que siempre habría de recordar, dice, que la prosperidad y el éxito eran resultado de la bendición de Dios y no una consecuencia de alguna bondad inherente que Él proveyera. ¿Por qué Salomón edificó la casa de Jehová? Porque Dios así lo permitió. ¿Sí? Y qué interesante considerar eso, hermanos. Cada cual en sus responsabilidades. ¿Sí? Por lo que siempre dice, habría de recordar que la prosperidad y el éxito eran resultado de la bendición de Dios y no una consecuencia de alguna bondad inherente que Él poseyera. Aunque Dios no le permitió concretar los deseos de su corazón, le otorgó el honor de confiarle dicha tarea a su hijo. Como ya hemos dicho, queridos hermanos, a su hijo Salomón. Qué hermoso es considerar, hermanos, la secuencia, como el don inspirado, el espíritu de profecía, lleva la historia bíblica y nos expande la luz, ¿sí?, más clara para que la podamos comprender. Dice otro párrafo,
Salomón recibió el don de la sabiduría conferido por Dios. Miren qué interesante. Qué bonito es cuando el instrumento humano tiene aquella buena bondad, aquella voluntad de hacer lo que Dios quiere que haga. Cuando el instrumento humano se une con el instrumento divino, queridos hermanos, grandes cosas nosotros podemos hacer, como las hizo Salomón. Dice aquí, el Señor le recordó a David la condición humilde en que vivía cuando se le llamó a confiarle grandes responsabilidades. Pero lo que siempre habría de recordar que la prosperidad y el éxito eran resultado de la bendición de Dios y no una consecuencia de alguna bondad inherente que él poseyera. Aunque Dios no le permitió concretar los deseos de su corazón, le otorgó el honor de confiarle su tarea a su hijo. Y Salomón recibió el don de la sabiduría conferido por Dios. Sin embargo, no encontró entre los operarios de su nación y de su religión a personas calificadas con los talentos especiales que él creyó esenciales en quienes habrían de realizar la tarea de edificar el templo para el Dios del cielo. Por lo tanto, miren qué interesante, se vio obligado a buscar afuera de su nación a las personas que pudieran hacer eficazmente la tarea que se le había confiado. Todos podemos ayudar, hermanos. En base a este párrafo, muchas personas a veces que sienten el deseo o tienen un corazón bondadoso de querer ayudar, a veces solamente las detiene un pequeño prejuicio de decir, bueno, yo no soy de la iglesia, ¿sí?, aunque yo quisiera colaborar. Entonces dice la Biblia, queridos hermanos, que ¿sí?, Salomón, para edificar el templo de Dios, ¿sí?, dice que él no halló talentos dentro del pueblo. Así que dice, la necesidad lo obligó a buscar fuera de la nación a las personas que pudieran hacer eficazmente la tarea que Dios les había confiado. Este es un buen ánimo, queridos hermanos, este párrafo. Para aquellas personas que sienten el deseo de colaborar en la obra de Dios, pueden hacerlo, ¿sí? Serán bendecidas también, ¿sí? Dice acá también, Dios no nos ha mandado que erijamos un edificio que se compare en riqueza y esplendor con el templo, pero hemos de edificar una humilde casa de culto. Si nosotros vamos a la historia, queridos hermanos, no han habido templos similares como el que edificó Salomón, ¿sí?, como aquel templo cuando los discípulos van a Jesús y le dicen, Señor, puedes ver este templo, qué maravilloso, ¿sí?, qué hermoso. Israel, queridos hermanos, se sentía orgulloso de su gran templo, ¿sí? Según la historia dice, queridos hermanos, que solo las puertas eran hechas de puro oro. Los utensilios, ¿sí? Quizás en nosotros no haya esa gran capacidad de hacer algo similar como en aquellos tiempos. Pero si dice, hemos de edificar una humilde casa de culto, ¿sí? Sencilla, dice el párrafo, nítida y perfecta en su diseño. ¿Qué quiere Dios, queridos hermanos? ¿Cómo quiere Dios que sean sus casas? En base, queridos hermanos, a nuestra capacidad. Algo sencillo, dice, pero, ¿qué entienden ustedes por nítido? Bonito, queridos hermanos, ¿sí? Hay algunos hermanos que a veces descuidan sus templos, ¿sí?, su templo, sin reconocer, hermanos, que allí es la morada de nuestro Dios, ¿sí? Me llamaba la atención que había un párrafo ahí que dice que hubo un tiempo en donde el pueblo
prefería, queridos hermanos, tener bien sus casas y no la casa de Jehová. ¿Sí? Y esa es una ingratitud, queridos hermanos. Si a nosotros nos gusta habitar en algo muy bonito, precioso, elegante, ¿sí? También en la casa de Jehová. Dice ahí, tiene que ser algo humilde, sencillo, pero nítido. Y dice, y perfecta en su diseño. ¿Sí? Hay que, queridos hermanos, ¿sí? Si a usted no le gusta su templo, su casa de oración donde se reúne, hay que aportar, ¿sí? Hay que aportar, ¿para qué? Para que se pueda dar una remodelación muy bonita. Algo, queridos hermanos, en donde Dios se alegre de poder morar allí, ¿sí? Humilde, sencillo, pero nítido y perfecto, dice aquí, en su diseño. Por lo tanto, dice, traten a aquellos que tienen medios de ser tan liberales y de tan buen gusto en la erección de un templo donde podamos adorar a Dios, como lo han sido en ubicar, edificar y amueblar sus propias casas. El mismo párrafo lo dice, queridos hermanos. Miren qué interesante. ¿Cómo dice? Tratan de ser liberales y de tan buen gusto en la erección de un templo donde podamos adorar a Dios, como lo han sido en ubicar, edificar, amueblar sus propias casas. ¿Sí? Manifiesten disposición y deseo de mostrar mayor honor a Dios que a aquellos mismos. Miren qué interesante, hermano. Que Dios se alegre de poder estar en nuestras casas de oración. A veces, queridos hermanos, las casas de adoración a Dios, ¿sí? Ahí está a veces algo despintada, pálida, ¿sí? Los utensilios a veces todos viejitos, ¿sí? Hay que remodelar todo eso, hermanos, para que Dios se sienta alegre, glorificado, ¿sí? Contento de cómo nosotros cuidamos su casa, ¿sí? Dice, como se amueblan las casas de donde se habita, ¿sí? Manifiesten disposición y deseo de mostrar mayor honor a Dios que a aquellos mismos, dice, que a ellos mismos. Edifiquen con belleza, pero no con extravagancia. Hay un límite para nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Y dice ahí, no extravagantes, no con extravagancia, dice, sino lo decente como a Dios le agrada. Sea construida la casa en forma conveniente, dice, y cabal, ¿sí? Como conviene, como a Dios le agrada, como donde Dios se sienta bien y nosotros también. De manera que cuando sea presentada a Dios, Él pueda aceptarla y hacer que su espíritu descanse sobre los adoradores que anhelan solamente su gloria. Me llama la atención porque cuando yo anduve colportando, hace como 8 años, ¿sí? Yo llegué a un templo, hermanos, en donde cuando nos despedíamos ya todos después del servicio de culto, ¿sí? Le ponían trancas a las ventanas, le ponían trancas a las puertas, le ponían una gran tranca al portón. En fin, hermanos, adentro habían más trancas que bancas donde sentarse, ¿sí? Y tristemente se veía eso tan desagradable y decía yo, ¿cómo Dios puede, ¿sí?, sentirse agradado, ¿sí?, de la situación en la cual está este templo? ¿Sí? Y empezamos nosotros a decir a los hermanos, no es posible que las casas de ustedes sean bien bonitas, estén bien arregladas, y el templo de Dios, ¿sí? Y muchos empezaron a poner excusas, uno decía, no, que dicen que la iglesia no es de nosotros, que es de Dios, que no sé qué. Hermanos, pero aquí se reúnen ustedes, ¿sí? Esta casa es de ustedes son los que moran aquí, ¿sí? Y poco a poco empezaron a remodelar, ¿sí? Y hoy es el templo más bonito del distrito, un gran templón que tenemos.
¿sí? Y dice acá, hermanos, edifiquen con belleza, pero no con extravagancia. Sea construida la casa en forma conveniente y cabal, de manera que cuando sea presentada a Dios, Él pueda aceptarla y hacer que su espíritu descanse sobre los adoradores que anhelan solamente su gloria. ¿Qué debemos de anhelar nosotros? La gloria de Jehová. Que Dios se agrade de nosotros. Así es que si está en nuestra disposición, queridos hermanos, ayudar, colaborar, ¿sí?, ya sea económicamente o con nuestras manos para que los templos, ¿sí?, de la iglesia o del pueblo de Dios se vean lo más bonito que se pueda, ¿sí?, este párrafo y este devocional está dando la oportunidad para que lo haga y así Dios sea glorificado. ¿Por qué a veces nosotros no recibimos prosperidad o bendición? Si ustedes notan, hermanos, la introducción del versículo decía, y su propia casa, o sea, la casa de Salomón fue prosperada, dice. Miren qué interesante. A veces nosotros no recibimos bendiciones, ¿sí?, ni Dios no prospera nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces somos remisos a Dios. ¿Sí? Pero Dios quiere bendecirlos y nosotros a veces detenemos esas bendiciones. Bien, hay otro consejo final en la matutina que dice que cada uno, tanto jóvenes como mayores, traigan sus ofrendas y sus dones para ayudar a edificar la casa de Dios. Miren qué interesante, hermanos. Hay un versículo en la Biblia, si más bien recuerdo que es el Salmos. Dice el libro de Salmos, lo vamos a recordar y lo vamos a buscar un poquito acá, en este tiempo que nos queda. Dice el libro de Salmos 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Miren qué interesante. ¿Sí? Si el Señor no edifica la casa, dice, en vano trabajan los edificadores. Queridos hermanos, qué bonito es, ¿sí?, el saber que cuando nosotros colaboramos, no colaboramos en vano, porque Dios nos bendice, ¿sí? Así de que dice aquí que cada uno, tanto joven como mayores, traigan sus ofrendas y sus dones para ayudar a edificar la casa de Dios, ¿sí? Estamos involucrados todos, jóvenes, ancianos, ¿sí?, mayores, a edificar la casa de Dios, ¿sí? Y dejen que los padres y los niños manifiesten un gran interés en dicho edificio. Me llamaba a mí la atención esto, hermanos, porque nosotros como padres también debemos de enseñar a nuestros hijos, ¿sí?, a que ellos también vayan, ¿sí?, adquiriendo ese interés en ver bonita la casa de Dios, ¿sí? Dice aquí, y los niños manifiesten un gran interés en dicho edificio, así como el que exhibieron al construir sus propiedades en sus propias casas terrenales. Si ustedes ven los niños a veces, papá o mamá, qué bonita nuestra casa, ¿sí? Y así deben de decir de la casa de Dios, ¿sí? Papá, mamá, qué bonito templo, aquí mora Dios, ¿sí? Qué interesante consejo, queridos hermanos y amigos, para cada uno de nosotros. Dice, iglesias erigidas para la gloria de Dios. ¿Será que Dios es glorificado, queridos hermanos, cuando nosotros somos descuidados o cuando podemos colaborar y no lo hacemos? Así es que este consejo nos ayuda, ¿sí?, para que sea glorificado el nombre de Dios en el lugar donde nosotros nos reunimos. Que el Señor les pueda bendecir y pueda ayudarles, pueda proveer en sus manos, ¿sí?, todo lo necesario y ponga en nosotros una disposición, ¿verdad?, cabalmente como Dios quiere para que su nombre sea glorificado. El Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración más. Oremos a Dios para que el consejo que hemos compartido quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Amado Padre Celestial, gracias por estos consejos. Señor, queremos ser partícipes, no somos dignos ni merecedores, pero queremos, Señor,
trabajar en tu obra, poner nuestras manos a tu disposición. Deseamos, Señor, que también proveas todo lo necesario para ayudar económicamente en aquellos templos que son parte de tu pueblo, pero, Señor, quizás tu nombre es degradado y tu gloria no es manifestada por estar en condiciones desagradables, pero, Señor, danos esa capacidad, ese poder de hacer tu voluntad cada día. Te honramos y te glorificamos, Señor, guárdanos siempre y nunca nos abandones. Lo pedimos que te quedes con nosotros y bendigas a cada hermano, hermana, amiga, que pueda responderle sus oraciones y pueda suplir sus necesidades. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo siempre esté con ustedes. Es mi mayor deseo en Cristo Jesús. Amén.